Para terminar esta parte, vamos a resolver este otro problema, ¿sí? Este es un problema ya distinto. Dice, una canica se libera desde la parte superior de un plano inclinado. Aquí está nuestra canica, como se muestra en la figura. Al llegar al suelo continúa con MRU, o sea que cuando llega al suelo va con MRU, viajando a 7 metros por segundo, hasta que empieza su ascenso en el plano inclinado de la derecha, o sea que empieza a subir acá. En el plano inclinado de la derecha hasta detenerse en la parte superior tardando 2 segundos. O sea que se detiene acá y tarda 3 segundos en hacer su ascenso. Determine a el tiempo que estuvo en movimiento. Necesito el tiempo que estuvo en movimiento. Ve las aceleraciones de cada tramo del movimiento, la altura del segundo plano inclinado y la distancia total recorrida. Bueno, este es un problema un poquito más completo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Veamos, iniciemos. Entonces, si la canica empieza a bajar, vamos a dibujar con Corinto porque así estaba. Va a llegar ahí. Cuando llega allí, dice que va a recorrer en todo el suelo, ¿sí? Con MRU, o sea que en todo ese transcurso que se está mostrando, en toda esa parte, acá, va a tener MRU, porque así dice el problema, así dice. Una canica se libera desde la parte del reposo. Ah, bueno, aquí me dieron una información importante. Si se libera de la parte superior y desde el reposo, pues la velocidad inicial con la que empieza a resbalarse es de 0. De un plano inclinado como se muestra en la figura. Al llegar al suelo, o sea, cuando llega aquí al suelo, continúa con MRU, o sea que en todo este trayecto continúa con MRU viajando a 7 metros por segundo. O sea que la velocidad que tiene en todo este trayecto es de 7 metros por segundo. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Ok, vean que estoy planteando la información. 7 metros por segundo. Y es uniforme, es MRU, o sea que en todo aquí no va a cambiar. Aquí va a permanecer a 7 metros por segundo. Hasta que empieza su ascenso en el plano inclinado de la derecha. Hasta que empieza su ascenso en el plano inclinado de la derecha. Hasta detenerse. O sea que cuando llega acá, cuando nuestra canica llega acá, la velocidad que va a tener en ese ratito, no le voy a poner velocidad final, porque el movimiento es un movimiento dividido en 3 partes. Lo que sé es de que inicia con 0 y termina con 0. Bueno, ahora ¿qué más dice? Vamos a ver. Hasta detenerse en la parte superior, tardando 2 segundos. O sea que desde que empezó acá, ¿sí? Desde que empezó su ascenso aquí, para acá, se tardó un tiempo de 2 segundos. Estos valores de la gráfica ya lo daban. Esta altura es 3 metros, esta distancia es 4 metros, la distancia de BAC es de 15 metros y la distancia de C, vamos a ver, de C a D, vamos a poner aquí A, B, C, D, E para poder ejemplificar, de C a E es de 6 metros. Bueno, esos datos que voy a sombrear ahorita ya Mario, o más bien lo voy a sombrear de este color para no confundir. Este dato y este dato es parte de la geometría que daba el ejercicio inicial, o sea, es la parte informativa de las dimensiones del lugar que se está trabajando. Bueno, dice, calcule el tiempo que estuvo el movimiento, el tiempo que estuvo en movimiento, o sea, el tiempo que tardó, que estuvo toda la masita durante, el tiempo que tardó que tardó la masa al hacer todo este trayecto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tardó en hacer todo ese relajo? Bueno, entonces lo único que me queda aquí es dividir el movimiento en 3 fases. Aquí le voy a llamar fase 1, aquí le voy a llamar fase 2 y aquí le voy a llamar fase 3. No puedo trabajarlo en conjunto porque lo que sucede en los 3 escenarios son cuestiones totalmente distintas. De acá para acá, cuando empieza a caer, empieza a ganar velocidad. ¿Sí o no? Empieza a ganar velocidad. De acá para acá, no gana ni pierde porque dice que va con MRU.
Así es el problema. Y cuando empieza a subir, empieza a perder velocidad. Por lo tanto, no puedo analizar el movimiento como uno solo, sino lo tengo que dividir en fases. Al tener presente ya eso, entonces yo voy a escribir aquí fase 1 y voy a trabajar la fase 1. Veamos qué datos tengo yo en la fase 1. ¿Sí? Veamos qué datos tengo yo en la fase 1. Los datos cinemáticos. Tengo la velocidad inicial, que es 0. La fase 1 es esta. De acá para acá. Es el único dato que tengo. ¿Qué problema? Miren que qué problema que hay. Esta sería la velocidad final de la fase 1. Pero hasta ahorita, pues viéndolo del lado izquierdo no puedo saber. Pero viéndolo del lado derecho, sí puedo saber cuánto vale esa velocidad final. Porque si la masita, miren pues, si la masita vino de acá en la parte sombreada de amarillo, bajó, ganó velocidad. ¿Cuál fue la máxima velocidad que obtuvo? Fue de 7. ¿Por qué? Porque esos 7 se mantuvieron en todo este trayecto. ¿Sí? Significa que esa velocidad de 7 es la velocidad, perdón, aquí puse 0. Esa velocidad de 7 es con la que terminó su bajada, su descenso, y se mantuvo esa velocidad. Entonces la velocidad final de la fase 1 es 7 metros por segundo. Porque bajó, ganó y llegó a 7. Y se mantuvo como 7, 7, 7, 7, 7. Y aquí empieza a disminuir otra vez. Eso es lo que está pasando. Entonces ya tengo 2 datos. Pero yo no puedo calcular nada si no tengo 3 datos. Recuerden que no puedo calcular nada si no tengo 3 datos. Bueno, y allí ya no tengo nada más porque no me dan el tiempo. Y no me dan la aceleración. Pero me dan datos geométricos. Miren que ese es un plano inclinado. Esto es un plano inclinado. Es un triángulo rectángulo. Entonces me voy a venir de este lado, un espacio de mi cuaderno, a trabajar algo que me va a servir. Si esto es un triángulo rectángulo donde esto vale 3 y esto vale 4, entonces la longitud de esta es la hipotenusa, ¿sí? Es la hipotenusa. Y esa hipotenusa pues sería nuestra distancia X, ¿sí? Es la distancia que bajó el carrito o bajó la canica. Y entonces, usando el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular eso. Como es hipotenusa, lo que yo quiero calcular es igual a los 2 catetos elevado al cuadrado raíz, ¿verdad? Entonces me queda que X es igual a 16, porque 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, y entonces me queda esto. 16 más 9 es 25, y raíz de 25 es 5. Acabo de encontrar que la hipotenusa de ese triángulo es 5. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a mi parte informativa de mi trabajo. Esta distancia vale 25. Que el problema no lo daba, pero con la información que me daba la gráfica, pues sí se podía calcular. Y esa es la distancia que recorrió. Perdón, aquí es 5, no 25, ¿verdad? Aquí estoy cometiendo un error. Bueno, vamos a corregir ese error. Aquí es 5. El problema no lo daba, pero ya se pudo calcular que la distancia que recorrió en ese descenso es de 5 metros. Bueno, entonces vengo y hago lo siguiente. La distancia que recorrió es de 5 metros. Bueno, entonces voy a calcular el tiempo 1. Como piden en el inciso A, piden el tiempo que estuvo en movimiento, o sea, el tiempo de acá para acá, más el tiempo de acá para acá, más el tiempo de acá para acá. ¿Por qué? Porque son tiempos distintos, como son problemas distintos. Entonces voy a hallar el tiempo con esta información. Vengo a mis fórmulas y como tengo 3 datos, el tiempo 1, que le voy a poner tiempo 1 porque es la fase 1, el tiempo 1 es igual a 2 veces X, velocidad final, más velocidad inicial. Aquí lo tenemos. 2x, velocidad final más velocidad inicial.
¿Por qué? Porque tengo la X y tengo las dos velocidades. Hago el cálculo, ¿sí? Lo voy a hacer para abajo. 2 por X, donde X vale 5. Como todo está en orden, metros, segundos y metros, por esta ocasión voy a obviar las dimensionales, pues yo ya sé cómo van a quedar, porque todo está en orden. Dividido velocidad final más velocidad inicial. La velocidad final vale 7 y la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, el tiempo 1, vamos a poner aquí abajito para... El tiempo que tardó en bajar es de ¿cuánto? 2 por 5 es 10. Y 10 dividido 7, pues es 1.7. Perdón, es 1.10 dividido 7 es 1.43 segundos aproximadamente. 1.43 segundos. Listo, ahí ya lo tengo. Este es el tiempo número 1, pero están pidiendo el tiempo completo, entonces todavía no puedo dar mi respuesta. Entonces ya trabajé la fase 1, ahora voy a trabajar, ¿qué les parece? Ahora voy a trabajar la fase 2. ¿Qué sucede con la fase 2? Entonces, en la fase 2, el problema fue claro y decía que en la fase 2 era MRU. Voy a aclarar acá es MRU, acá es MRV. ¿Por qué? Porque va ganando velocidad. Y acá también sigue siendo MRV porque va perdiendo velocidad. O sea, la velocidad va cambiando. Entonces, ¿cuáles son los datos de la fase 2? El problema es claro y muestra 15 metros como la distancia de recorrido. ¿De acuerdo? Esos 15 metros es la distancia de recorrido. Y muestra la velocidad. ¿La velocidad de cuánto es? Es de 7 metros por segundo. ¿Sí? 7 metros por segundo. Listo, ahí lo tenemos. Y como es MRU, pues el tiempo que se puede calcular ahí es un tiempo fácil. ¿Por qué razón? Porque cuando es MRU, recuerden, el tiempo es igual a distancia partido velocidad. Es el tiempo 2, entonces vamos a poner distancia dividido velocidad. Donde la distancia de recorrido es 15 metros y la velocidad es 7 metros por segundo. ¿De acuerdo? 7 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo 2 de recorrido es 15 dividido 7, que sería 2.14. El tiempo es de 2.14 segundos. Listo. Ese sería nuestro tiempo número 2. Vean que vamos fase por fase, ¿no? Vayamos ahora entonces a la tercera fase. ¿Sí? Vean, vamos a ir a la tercera fase, o sea, fase 3. Vean, siempre y cuando yo ordene bien mis datos, pues no hay problema. Veamos qué datos tengo. Para la fase 3, esta velocidad que voy a encerrar ahorita, esa velocidad es la velocidad final. Para la fase 3, esa velocidad es velocidad final. ¿Cuánto vale esa velocidad final? Pues vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Ojo que la velocidad inicial, ¿con cuánto está iniciando? Está iniciando con 7 metros por segundo. ¿Por qué? Porque esa velocidad es la que traía en todo este trayecto. En todo, velocidad 7, porque como el MRU es constante, entonces empieza a subir. Cuando empieza a subir con una velocidad de 7. Por lo tanto, la velocidad inicial es de 7 metros por segundo. Y dice claro el problema, que tarda un tiempo de 2 segundos. Bueno, entonces en este caso no hay necesidad de calcular tiempo, porque el tiempo 3 claramente es de 2 segundos. Bueno, entonces yo ya puedo contestar al inciso A. Lo voy a hacer de este lado, para que podamos notar la diferencia. El inciso A dice
que hay que hallar el tiempo total. Hallar el tiempo total. Y el tiempo total es igual a la suma de los tres tiempos. El primer tiempo, entonces, ¿cuánto nos dio? ¿Se dan cuenta? Nos dio 1.43. Entonces, voy a escribir acá que el tiempo 1 es 1.43 segundos. Más el tiempo 2, ¿cuánto nos quedó? El tiempo 2 nos quedó 2.14 segundos. Vaya, entonces vamos a escribir más 2.14 segundos. Más el tiempo 3, que el tiempo 3 ya lo daban porque se tardaba 2 segundos en hacer su subida. Y entonces nuestro tiempo total de movimiento, porque es el inciso A, es la suma de esos tres. Y me quedaría 1.43 más 2.14 más 2 segundos. El resultado es 5.57 segundos. O sea que nuestra canica tardó 5.57 segundos en movimiento. ¿Sí? Esa es la respuesta al inciso A. ¿Verdad? Está fácil. Ustedes pueden regresar el video para poder analizar. Lo siguiente es las aceleraciones en cada tramo del movimiento. Vaya. Entonces ahora calculemos las aceleraciones en cada tramo de nuestro movimiento. Empecemos en la fase 1. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. En la fase 1. En la fase 1 la velocidad final es 7 metros por segundo. Y la velocidad inicial es 0. Recuerden, estamos en la fase 1. Velocidad final es 7, velocidad inicial es 0. Y el tiempo ¿cuánto vale? Vale 1.43. Entonces ahí ya podemos utilizar eso, ¿no? El tiempo es 1.43 segundos. Yo ya sé que como es todo está en orden con respecto al sistema internacional, entonces esto tendría que quedar metros por segundo al cuadrado. Y me quedaría 7 dividido 1.43. El resultado es 4.89, 4.9. Lo vamos a dejar en 4.9 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. Esta es la aceleración del primer tramo de la fase número 1. ¿De acuerdo? Aceleración. Vamos a ponerle aceleración 1 para no confundirnos. Y ahora vamos a hallar la aceleración en el tramo 2. ¿De acuerdo? Vamos a hallar la aceleración en el tramo 2. Ojo, que en el tramo 2 no hay necesidad de hacer nada. La aceleración es 0. ¿Por qué la aceleración del tramo 2 o del segundo análisis, o sea, la aceleración 2, ¿por qué es 0? La explicación es sencilla. Porque en el tramo 2 tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración. Y entonces se le asigna el valor de 0. ¿De acuerdo? Se le asigna el valor de 0. Y entonces ahora calculemos la aceleración del tramo 3. Porque piden las 3 aceleraciones. Entonces ya solo vengo y calculo la aceleración con esta información. La fórmula adecuada con esos 3 datos, según lo que ya tenemos despejado, es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Donde la velocidad final, vean, la velocidad final vale 0. Por lo tanto, lo puedo anular porque vale 0. Menos la velocidad inicial, que vale 7 metros por segundo, dividido el tiempo, que vale 2 segundos. Por lo tanto, la aceleración 3, o sea, la aceleración de la fase 3 es negativo 7 dividido 2, que equivale a 3.5 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahí ya tengo mis 3 aceleraciones en cada uno de los tramos, ¿verdad? Entonces ya podemos contestar al inciso A, el inciso B. Vamos a escribir acá
hallar aceleraciones. Así abreviado. Entonces vamos a venir y las vamos a copiar porque como son las mismas, ¿no? Solamente las vamos a copiar. Aquí es 4.9. Lo regresamos acá. Y vamos a poner que nuestra aceleración no se quiere mover. Eso se está portando un poquito rebelde, pero ya lo logramos. Solo vamos a cargar porque se nos está descargando. Listo. Entonces tenemos nuestra primera aceleración ahí, que es A1 equivale a 4.9 metros por segundo. Ahora copiamos nuestra aceleración 2, que es esta. Esto que estamos haciendo pues solo para dejar ordenado nuestros datos, ¿no? Porque así podemos entender mejor. Y nuestra aceleración 3, pues obviamente sería este. Listo. Solo vamos a quitar esta límite de acá. Ahí estamos. La aceleración vale la aceleración 1, la aceleración 2 y la aceleración 3. Ya tengo contestado el inciso A y ya tengo contestado el inciso B. Bueno, ahora veamos el siguiente inciso. Dice la altura del segundo plano inclinado. Bueno, entonces voy a venirme acá. Voy a trabajar en la fase 3 porque la fase 3 es donde está el plano inclinado. Y voy a sacar ese plano inclinado para tener mucho mejor claro la gráfica, ¿no? Más clara la gráfica. Tener una perspectiva mejor. Entonces, voy a dibujar aquí mi plano inclinado. Ojalá que me salga. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de esto? Del plano inclinado, yo sé que tiene una base de 6 metros. ¿Sí? Tiene una base de 6 metros, porque esto mide 6 metros. Y me están preguntando esta altura, que no la conozco. Si usara Pitágoras podría calcular esa altura, pero necesitaría conocer esta distancia. ¿Sí? Yo necesito conocer esa distancia. El problema es de que no sé cuánto vale esa distancia, pero esa distancia sí se puede calcular. ¿Por qué? Porque si yo calculo la distancia que recorre la canica de acá para acá, pues esa es la distancia de la hipotenusa. Entonces, yo ya tengo los datos. ¿Sí? Voy a borrar esto. Bueno, lo voy a dejar a la par mejor para que no tengamos problemas. Vamos a dejar aquí por un momento, ¿sí? Solo por un momento. Y después lo vamos a reorganizar. Bueno, entonces yo sé que aquí vale 6 metros y yo necesito esta distancia, que sería la distancia 3, por supuesto. Por lo tanto, entonces vengo con mi cinemática, la distancia 3. Como yo ya tengo 3 datos, si nos damos cuenta, aquí hay 3 datos. Tengo la velocidad final, la velocidad inicial y tengo el tiempo. Entonces, solo calculo la distancia. Con esos datos, la fórmula adecuada es velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Recuerden que esas fórmulas las estoy tomando de mi formulario. Solo que yo por la experiencia pues ya sé cuál es la que voy a necesitar. Entonces la velocidad final, chequen cuánto vale la velocidad final, vale 0. Entonces vengo, elimino esto. Y la velocidad inicial pues ya sabemos que vale 7 metros por segundo. Por el tiempo que ya sabemos que vale 2 segundos dividido 2. Por lo tanto, esa distancia 3, este 2 con este 2 se cancela. Y la distancia 3 es de 7 metros. Este segundo con este segundo se cancela y quedan metros. La distancia 3, o sea la distancia de la rampa, de la segunda rampita, porque estamos en la fase 3, vale 7 metros. ¿Sí? Esta distancia de acá para acá vale 7 metros. Bueno, entonces ahora sí, voy a mover esto. Y lo vamos a pasar de este lado.
¿sí? Lo vamos a pasar de este lado solo para poder hacer el cálculo. Bueno, entonces yo ya sé que esta distancia 3 vale 7 metros. Entonces uso Pitágoras para hallar h, es la hipotenusa al cuadrado, que es 7, menos el cateto conocido al cuadrado, que es 6 al cuadrado, raíz de eso, que sería 49 menos 36 raíz de eso, que sería raíz de 13. Y aproximadamente la raíz de 13, si lo hacemos en una calculadora, me queda 3.61 aproximadamente. 3.61 metros de distancia. Entonces ya solo vengo a mi sección de respuestas para ir ordenadito. El inciso C, la altura es de 3 puntos. Bueno, la altura del segundo plano. La altura del segundo plano inclinado es 3.61 metros. ¿Sí? Es 3.61 metros. Lo vamos a corregir acá. Sí, 3.61 metros. Listo. Ya tengo contestado el inciso C. Y por último, la distancia total recorrida. Vaya. Pues la distancia total recorrida es la suma de todas las distancias, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá. Hallar X total. Hallar X total. Entonces, X total es igual a la suma de todas las distancias. Bueno, entonces la primera distancia, ¿cuánto vale? Chequemos. La primera distancia vale 5. A 5 le sumo 15. Bueno, entonces calculando la distancia total, vamos a recapitular. Tenemos que aquí la canica recorrió 5 metros y después recorrió 15 metros y después recorre este ascenso. Pero recordemos que este ascenso ya fue calculado y nos había quedado 7 metros. ¿Verdad? Si nos fijamos acá están los cálculos y la distancia de ascenso fue de 7 metros, ¿verdad? Entonces, acá tengo los 5 de la primera fase más los 15 de la segunda fase y ya únicamente le tengo que sumar los últimos 7 metros de la tercera fase. Por lo tanto, la distancia total recorrida por nuestra canica es de 27 metros. Listo. Con esto entonces damos por concluido la solución de este pequeño problema que nos estaban planteando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Si nos damos cuenta, la parte importante para resolver este tipo de problemas es de que nos fijemos bien de los datos y cómo colocar cada uno de los valores que nos están dando en el problema, ¿no? Establecer bien cómo se está comportando el fenómeno, qué es lo que está haciendo, está frenando, está acelerando, está yendo con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, todas esas ideas deben de estar claras para poder comprender cada una de esas ideas. Dividimos el movimiento en 3 fases, cada fase tiene sus propios datos. De acuerdo al tipo de fase, entonces se eligen las fórmulas a trabajar. Por ejemplo, aquí en la primera fase, recordemos que era MRV. En la segunda fase, o en la fase 2, recordemos que es MRU porque así lo plantea el problema. Y acá es MRUV, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos criterios, pues yo ya decido utilizar las fórmulas adecuadas. Recordemos siempre que para los problemas de MRV es obligatorio tener 3 datos.
Por eso aquí, en la fase 1 y en la fase 3, tengo 3 datos. Y en la fase 2, como es MRU, pues solamente necesito 2 datos para hallar el siguiente, ¿no? Bueno, entonces muchachos, les voy a dejar ahí una serie de ejercicios para que practiquen y se les va a asignar un problema especial para que lo puedan resolver. Quiero que hagan ese problema porque de acuerdo a ese problema, pues vamos a establecer qué tanto han comprendido sobre estos conceptos y va a ser importante también que lo practiquen porque es probable que venga uno similar para el día de su examen. Entonces, para que se mantengan practicando constantemente y que estén fresquecitos en este tema. Cualquier duda, ya saben, me pueden comentar. Ha sido un gusto. Nos escuchamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.